Y estaba presentando a los dos ingenieros que van a estar con nosotros. Sebastián Pérez, ingeniero de sonido de Evan Craft y de Julio Melgar. Y también está Jacob, que es ingeniero de sonido de la Iglesia Integral de Restauración de San Cristóbal. Así que quiero dar la bienvenida a ellos dos en esta noche. Bienvenido Sebastián y bienvenido Jacob. Bueno, Paz, muchas gracias por este tiempo. Gracias a todos los que han estado ahí. De verdad que esto demuestra que siempre puede pasar algo. Entonces, nada, de verdad, gracias por estar, por mantenerse. Y muchas gracias a Sebas por estar acá, por acompañarnos en este tiempo. De verdad que es un privilegio que podamos contar con su participación el día de hoy. Entonces, nada, Sebas, bienvenido. Para los que quizás no vieron el flyer, Sebas es ingeniero de sonido para Evan Craft, en su momento para el pastor Julio Melgar. Sirve también en una iglesia local aquí, allá en Medellín. Entonces, nada, vamos a estar hablando hoy un poco, compartiendo, y la idea es que todos podamos estar aprendiendo mucho hoy. Entonces, Sebas, bienvenido. Hola a todos, buenas noches. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Comparto la misma sensación que muchos de los comentarios en Facebook. Pedimos disculpas. La verdad, yo sé que aquí nuestro host que está allí en los controles nos va a compartir ahorita cómo solucionó el problema, porque creo que también es muy chévere el ejercicio. Eh, y bueno, estamos aquí literalmente para servirles. Eh, Sé que el tiempo es corto, pero en lo que más podamos compartir y todos aprender, pues es con todo el gusto. Ok, gracias. Bueno, arranquemos. Sebastián, nos gustaría saber, primero que todo, ¿qué tiempo llevas de experiencia en el manejo de sonido y qué función desarrollas específicamente en la iglesia local donde te congregas? Bueno, yo llevo aproximadamente unos 10 años trabajando ya en el tema de sonido en vivo. Empecé pues en la iglesia, literalmente empecé empírico, no sabía nada en absoluto, y en la iglesia fue que se empezó como a despertar como esta pasión, ¿cierto? Básicamente por la necesidad que había en la iglesia también en ese momento, que no había nadie, y yo dije, bueno, eso debe ser fácil, y me tiré al agua y la verdad no es fácil. Entonces, empecé así en la iglesia. Luego, cuando ya salí del colegio, pues empecé a estudiar, fui a la universidad, estudié aquí en Medellín, eh, en una escuela privada que solo se enfocan pues en el tema de audio y sonido. Eh, Me gradué de allí y literalmente pues cuando salí de la universidad no encontré trabajo por ningún lado pues en lo que había estudiado. En ese entonces pues no había avanzado tanto el tema de sonido en vivo o el tema de la producción como hoy, como lo Ajá. estamos viendo el día de hoy. No había tanta tecnología aquí en Latinoamérica. Entonces fue muy complicado como encontrar trabajo. Pasó mucho tiempo, luego pude empezar a trabajar yo creo que es una de las iglesias más grandes aquí en Medellín. Allí trabajé por 4 años. Eh, Luego de allí pues ya salí de la iglesia, eh, también pues por un llamado de Dios, no como que me fui de la iglesia y me aparté, no. Ya fue como que cumplí mi ciclo laboral dentro de la iglesia, porque era pues pago por la iglesia. Y tuve como un año y medio más o menos que trabajé en lo secular con artistas seculares, un tiempo pues muy bonito también porque crecí mucho, aprendí mucho, sobre todo la excelencia que manejan ellos en el área secular. Y fue muy bonito porque aprender de todo eso luego que volví a trabajar en el medio cristiano fue aplicar esa excelencia que aprendí afuera
aplicarla en la iglesia local fue muy positivo. Luego de que estuve en lo secular, ya empiezo a trabajar con el pastor Julio Melgar, con Evan Craft, empiezo a trabajar con Coalo Zamorano, con Quique, con En Espíritu y en Verdad, con Lousan Melgar, y bueno, Dios empezó a abrir puertas a medida que fue pasando el tiempo. Y bueno, pues siempre cuando no estaba de gira, tenía la oportunidad de estar en mi iglesia, servir. Eran muy poquitos los tiempos realmente que podía estar en mi iglesia. Entonces, ahorita, justo este tiempo de donde no hay conciertos, no hay nada, estoy full sirviendo en la iglesia. Y digamos que mi responsabilidad entre la iglesia, pues es más que nada apoyar mucho la parte de audio, pero también asesorar todas las áreas de producción, es decir, a la alabanza, cómo se puede mejorar la alabanza, cómo se puede mejorar el tema de las gráficas, de las transmisiones, cómo se puede mejorar todo a raíz de todas las experiencias que ya he tenido, digamos, en los conciertos, en las producciones de los DVDs y videoclips en vivo que he podido estar. Entonces, es como que todo eso que Dios me ha permitido vivir, llevarlo a la iglesia local, entendiendo también las limitaciones que tiene la iglesia local en cuanto al tema económico. Eh, digamos que enseñándole también eso a los pastores, que no necesariamente hay que tener un gran presupuesto para hacer las cosas bien, para hacer las cosas, eh, digamos, con excelencia, porque a veces, digamos, de la iglesia local muchas veces tenemos en la mente que para hacer cosas buenas necesitamos un presupuesto muy grande. Entonces, básicamente ese es mi trabajo en la iglesia. Con lo que hay, aprovechar el Oh, recurso y optimizarlo. ok, ok, gracias. Sebas, la mayoría de las iglesias en Colombia no son grandes, no son megas iglesias, son pequeñas. Y obviamente no tienen los recursos que tienen iglesias grandes. Pregunta, ¿cómo aplicar la excelencia de grandes producciones a la iglesia local con los recursos que tiene esa iglesia local? Sí, a mí me gusta mucho algo que aparece en la Biblia. Yo creo que hablándolo y ya centrando todo a lo que hacemos como iglesia, a mí me gusta demasiado cuando Jesús fue a hablarle a las multitudes, a los 5.000, y hay un acto que él hace que yo creo que es el fundamento de las cosas que yo hago dentro de la iglesia. Es lo siguiente, él le pregunta a sus discípulos y los discípulos le dicen a Jesús primero como, bueno, esta gente tiene hambre, mandémoslos ya todos para la casa porque, o sea, esta gente se está desesperando y bueno, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice, más o menos así parafraseando, es, bueno, miren qué hay para que les demos de comer. Y los discípulos les dicen, mire, solamente hay estos pequeños panes y estos pececitos, no tenemos nada más. Y Jesús me sorprende allí cuando relata la Biblia que de una pequeña cantidad hace un milagro impresionante. A mí me gusta mucho este pasaje porque literalmente tenemos que tomar esa actitud que tuvo Jesús en este relato, y es siempre mirar qué tenemos en las iglesias. Yo me sorprendo mucho porque en las iglesias, sea grande, mediana, pequeña, aquí en Latinoamérica, hay muchas cosas, hay muchos equipos. A veces, digamos que por malas asesorías y a veces buenas asesorías, los pastores les hacen comprar muchos equipos que a la final utilizan algunos cuantos y otros los archivan, ¿cierto? O muchas veces los equipos que tienen en estos momentos usando solamente le sacan el 40% de lo que realmente da el equipo. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender qué tenemos en las manos, qué equipos tenemos en las manos y decir cómo podemos sacarle el 100% al equipo para ya después decir como, bueno, ya estoy al límite con este equipo, ahora sí lo necesito cambiar. Porque pasa muchas veces que
Lo digo porque la iglesia que yo asisto, yo me congrego, no es una iglesia grande, es una iglesia pequeña. Y no sé, los chicos que están allí conectados, que saben de pronto un poquito de audio o reconocen de marcas. Yo, por ejemplo, en mi iglesia, el recurso que hay es una Yamaha TF5, que no es lo mejor. Es una consola digital que es muy limitada, pero es lo que hay, ¿cierto? Y ya se le ha sacado el máximo provecho a la consola, que ya con autoridad yo le puedo decir al pastor, pastor, y le muestro, mira, estamos a tope ya. Y es más bonito llegar ante un pastor y decirle, pastor, estamos a tope con lo que tenemos, a decirle al pastor, pastor, hay que cambiar la consola porque es que la otra iglesia compró una mejor, pero todavía no hemos aprendido a manejar la análoga que tenemos en la iglesia. ¿Me va a entender? Entonces, eh, micrófonos, yo por ejemplo en la iglesia no tengo micrófonos inalámbricos, todo es alámbrico. Los micrófonos de la batería son Shure PGA, o sea, no son micrófonos, ni siquiera alcanzamos una gama media, pero es lo que hay y es lo que se le está sacando el provecho. Entonces, lo que más quiero yo dejar aquí sobre la mesa es, revisen siempre muy bien qué es lo que tienen. Yo cuando llegué a la iglesia, literalmente mi primer trabajo, lo que hice fue revisar qué tiene la iglesia. Y para sorpresa mía, habían un montón de cosas útiles que estaban archivadas y otro montón de cosas que no servían, que estaban conectadas. Y yo era como, pero ¿por qué lo que sirve no está y lo que no funciona, por qué está conectado, ¿cierto? Y empezar otra vez a organizar, a estructurar. Entonces, eso es lo que yo más les puedo recomendar. Paz, tienes cerrado tu micro, Pastor Edgar. Sebastián, hay una gran diferencia en el sonido en vivo y el sonido de las transmisiones. La mayoría de nosotros, los pastores y músicos de las iglesias, estábamos acostumbrados al sonido en vivo, el del templo, pero al tener que transmitir no suena igual. ¿A qué se debe esto y qué podemos hacer para obtener un excelente sonido en las transmisiones, especialmente la alabanza? Bueno, digamos que todo parte en entender de que, por ejemplo, no es lo mismo eh, unos monitores como estos que yo tengo acá, que son unos drivers muy pequeños, no es lo mismo las bocinas de los computadores, no es lo mismo las bocinas de los celulares o de los televisores versus las bocinas que tenemos en nuestras iglesias. ¿En qué me refiero que no es lo mismo? Uno, en el tamaño. Tenemos en las iglesias, no sé, lo mínimo, un setup bien sencillo son dos cabinas de 15 pulgadas por lado y dos subs de 15 o 18 pulgadas sencillos. Si lo comparamos con ese tamaño de 15 pulgadas versus un parlante de un computador que es súper pequeño, allí es donde nuestro concepto de mezcla tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a distribuir bien la energía de la mezcla. Es decir, si nosotros comparamos un subwoofer de los que tenemos en la iglesia, que normalmente, por ejemplo, te reproduce más o menos desde 33 Hz hasta un sub de esos puede subir más o menos hasta 500, 1000 Hz. He visto algunos que suben hasta 2000 Hz versus los subs que realmente reproduce un parlantico de uno de nuestros celulares. La diferencia es muy amplia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se entiendan bien nuestras transmisiones? Tenemos que cambiar el concepto de mezcla de parlantes grandes a parlantes pequeños. Entonces, todo es una cadena, todo tiene que empezar desde la base y es uno, y esto si lo pueden ir anotando es muy chévere, porque todo empieza desde la parte eléctrica. Si nuestra parte eléctrica no está adecuada, ustedes o todos vamos a tener problemas de ruidos, vamos a tener problemas de a veces interferencias. Entonces, la parte eléctrica, revisen cómo están conectando sus equipos. Revisen ahorita que
tenemos que compartir electricidad por medio de los cables de audio para video. Revisen cómo está, si la puesta a tierra de su sistema eléctrico está correcto. Y para mí todo allí parte desde la parte eléctrica. Segundo, el tema del cableado. ¿Cómo están cableando sus instrumentos? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen en sus escenarios la parte visual muy bonita, pero por debajo de todos los cables están enredados, los cables están enredados con los cables eléctricos, si los cables están enroscados, todo eso les va a generar mucho ruido, eso les va a generar problemas de tierras, eso les crea un imán, literalmente, ¿cierto? Entonces son problemas más que nada de ruidos. Entonces, organizar y cablear bien. Segundo, ¿cómo estamos microfoneando nuestras cosas? ¿Cómo están microfoneando la batería? ¿Cómo están microfoneando sus amplificadores de guitarra? ¿O cómo están enviando las señales a su consola? Es muy importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar un buen audio de un micrófono, perdón, de un kick, del kick de la batería, con un micrófono que no esté bien posicionado. Entonces, revisar en el escenario cómo estamos microfoneando todo. El otro paso que yo les recomiendo es, luego de eso, revisen cómo llegan sus señales a la consola, cómo está llegando la señal. Es decir, aquí ya nos estamos metiendo en un tema que se llama estructura de ganancia. Entonces, si ustedes a sus consolas les está llegando una señal muy caliente, ya ustedes van a darse cuenta que no pueden preamplificar la señal. Entonces, o si tienen un exceso de preamplificación, esto significa distorsión. O te empieza a generar un montón de armónicos y de cosas que va a ser fastidioso para cuando alguien se ponga unos audífonos o esté escuchando en un computador, ¿cierto? Y luego de ese paso, cuando revisan cómo están llegando sus señales a la consola, ya empiezan a hacer algo que se llama la estructura de ganancia, y aquí es muy importante que hagamos un poquito de énfasis porque es donde nos tiene que empezar a cambiar el chip, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes se fijan, y voy a tratar de hablarlo no con términos demasiado técnicos, porque la idea es como incluir a pastores que nos estén viendo o a directores de alabanza, etcétera. Pero, por ejemplo, si ustedes están mezclando y hacen la comparación, cuando ustedes miran en el máster de la consola y ustedes están siempre en el color verde, llegando al primer amarillito en el medidor del máster y están amplificando para la iglesia, ustedes se van a dar cuenta de que eso les va a sonar muy fuerte o ya está sonando muy fuerte para el público, o sea, para parlantes grandes. Pero si ustedes mandan esa misma señal a una transmisión, va a sonar demasiado pasito, ¿cierto? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que cuando hagan su estructura de ganancia, y aquí de pronto por si alguien no entiende muy bien es el término de estructura de ganancia, es lo siguiente. La ganancia en la consola, ustedes ven que tienen una ganancia y un fader. La ganancia en la consola te va a determinar cuánta señal está entrando a la consola, ¿cierto? ¿Cuánto? Es decir, tú tienes una señal que está en este punto. Cuando pasa por la ganancia, tú mueves un paso de la ganancia, tú vas multiplicando esa ganancia, ¿cierto? Esa señal que ya está entrando a la consola. Ahora, cuando tú mueves el fader te va a decir cuánta de esa señal que estás multiplicando en la entrada va a ir al máster. ¿Listo? Entonces, la estructura de ganancia básicamente es eso. ¿Cuánto entra a la consola? ¿Cuánto estoy mandando al máster? Y después de que empiezo a aplicar un proceso, la ecualización, la compresión o lo que ustedes estén acostumbrados a utilizar, si ustedes están entrando la señal acá y después de la ecualización la entregan acá y después de la compresión entregan la señal aquí más abajo, están rompiendo su estructura de ganancia. Entonces, muy importante, les recomiendo
estudiar muy bien el tema de las estructuras de ganancia. ¿Listo? Entonces, cuando hagan su estructura de ganancia y manden o mezclen sus señales para el máster, yo les recomiendo que en el medidor del máster más o menos revisen que eso tiene unos numeritos, los picos, o sea, las señales que van a llegar más fuerte. Por ejemplo, si yo hablo aquí muy fuerte, hola, hola, yo estoy haciendo un pic, haciendo un énfasis en hola, pero estoy manteniendo una señal constante en el resto de las frases. Entonces esos pic de la música, esos pic que produce la alabanza, les llegue aproximadamente a un numerito que dice -12 en consolas digitales. ¿Listo? En el máster. Sebastián, disculpa. Eh, Tú creo que ibas a compartir la pantalla para mostrar la consola. ¿Es posible hacerlo? No sé si... Sí, ahorita en un segundito les muestro las fotos de la Ok, iglesia. ok, listo. Entonces, les recomiendo eso a todos los chicos acá que nos están viendo, todas las personas que nos están viendo. Cuando hagan la suma al máster, traten de que esos peak les llegue a -12. Pero cuando estén mezclando ya la señal constante, lo constante de la música, que más o menos esté alrededor entre -18, -15, constante, siempre, fíjense en el medidor. Ahora, estos valores que les estoy diciendo pueden ser muy relativos. ¿Relativos a qué? Cuando estamos hablando de estructura de ganancia, estamos hablando de energía. ¿Listo? Es un voltaje. ¿Qué lleva los cables de audio? ¿Qué lleva todo eso? Llevan electricidad. ¿Qué electricidad? La que le estamos induciendo desde el micrófono, ¿cierto? Y luego transmitiendo pues hasta la consola. ¿Listo? ¿Por qué les digo que esto puede ser muy relativo? Lo que yo les recomiendo mucho es que presten atención para las transmisiones en vivo, sobre todo la energía que les va a producir el bombo y el bajo. Tienen que tener mucho cuidado porque en sus mezclas, solo entre el bombo y el bajo, se pueden consumir todo el espacio que tienen disponible para la mezcla. Cuando pega un bombo, ustedes se les puede llevar absolutamente todo el espacio, todo el rango que tienen para hacer la transmisión en vivo. ¿Cómo se puede controlar un poco el tema de esa energía en la mezcla? En la ecualización, ustedes tienen que tener muy claro cuál es la respuesta en frecuencia de cada instrumento. Es decir, ustedes tienen que tomar la decisión en las canciones que estén sonando o el estilo de música que estén tocando en sus iglesias, tienen que tomar la decisión de quién va a llevar el peso de toda la mezcla. El peso me refiero al contenido de frecuencias bajas, si va a ser el bombo o va a ser el bajo. Y acorde a eso empiezan a utilizar algo que tienen en todas las consolas, que es los filtros en el ecualizador, el high pass y el low pass. Entonces empiecen a filtrar ese contenido que a veces puede ser exagerado de energía y empiecen controlando lo que más les va a robar la energía del rango. Es lo que yo más les puedo recomendar. También tengan muy presente, es muy importante que se fijen cómo están transmitiendo. Si están transmitiendo en estéreo, utilicen las panorámicas. Tenemos dos oídos y si hacen mezclas en estéreo, si tienen, por ejemplo, la batería microfoneada, que puedan darle espacialidad a la mezcla llevando los toms a diferentes posiciones. Eh, las guitarras si las tienen en estéreo, los pianos, los sonidos de las secuencias. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a distribuir la energía entre ambos oídos que estamos escuchando. Entonces, básicamente lo que les puedo recomendar muy rápido es eso. Esto es un tema que nos podemos tardar muchas horas, pero aquí como resumiendo y empaquetando todo así a lo máximo les puedo recomendar esto así súper rápido. Tienes tu micrófono cerrado. Ok, muchísimas gracias, Sebastián. Me gustaría, Jacob, que también estás aquí, ¿qué otros consejos u orientaciones podrías darnos acerca de esto que estaba hablando Sebastián, tema de las mezclas? No, pues realmente mi consejo para todos los que nos están viendo es
empapémonos del tema, ¿sí? Así hubiésemos tenido de 7 a 8, no hubiésemos alcanzado a abordar todo lo que compone pues una mezcla como la que estamos acostumbrados a escuchar de transmisiones de iglesias así gigantes. Entonces, mi consejo realmente es que nos empapemos muchísimo del tema. Sebas hace constantemente bastantes live, invita gente que tiene muchísima trayectoria, gente que conoce muchísimo del tema y realmente esto nos ayuda a tomar como consejos prácticos que podamos ir aplicando semana tras semana. Realmente mi consejo, más allá de cómo definir una buena mezcla, que lo que nos decía ahorita Sebas, el tema de la estructura de ganancia es fundamental, o sea, esa es la clave para todo lo que hagamos, grabar, estar en vivo, estar en la transmisión, mantener una estructura de ganancia es como el punto de partida. Pero más allá de eso, mi consejo sería que realmente no nos quedemos una sola semana quietos, o sea, seamos más activos con la búsqueda de las cosas, preguntemos más. Sí, realmente yo desde mi posición sirvo pues en una iglesia local de aquí de Bogotá también y, y la clave creo que ha estado en no conformarme con lo que ya me han dicho, ¿sí? Como de prendes, le subes al fader, miras que te llega a -18 y listo, ya, así se va. No, creo que va más allá, ¿sí? Hay material muy bueno en internet, ahorita les voy a pasar aquí por los comentarios. Está Yamil Martínez, está el mismo Sebas, está plataformas como Waves, como muchas otras que realmente están sacando contenido por todo lado y realmente nos ayuda mucho a nosotros a que semana tras semana estemos como ahí tomando nota, aprendiendo algo nuevo, solucionando las dudas. Realmente Seba sabe que fui el primero como en andar ahí molestándolo. Le escribí un día después de un live como para hacerle así una preguntita y después comencé a molestarlo mucho, mucho más con más preguntas y él siempre muy atento a responderlas, entonces busquemos como eso, como ciertos mentores que nos puedan ayudar, que nos puedan orientar, que nos puedan resolver dudas, porque realmente este es un medio que es difícil, pero que con las personas correctas se vuelve un poco más llevadero. Ok, Jacob, muchísimas gracias. Sebastián, no sé si podemos, para graficar lo que has estado hablando esto último, poder compartir la pantalla de la consola para explicar esto que nos estabas hablando de las mezclas, porque lo estabas haciendo ahí con la mano y seguramente la mayoría entiende, el que comprende el sonido entiende, pero para hacerlo más comprensible Bueno, con la consola. les voy a mostrar aquí un poquito más o menos cómo es el setup de mi iglesia. Es una iglesia pequeña, allí pueden ver la consola. Les quería mostrar un poco pues cómo está organizado el tema del escenario. Siempre se trata pues como de tener los cables muy organizados, todo muy marcado. Les recomiendo mucho eso. Sé que no tiene nada que ver con el tema de transmisiones, pero les recomiendo mucho tener sus cables marcados. No sabes el día que, si tú haces sonido, no sabes el día que no puedas ir y llega alguien a reemplazarte, pues que el que llega pueda ver que todo está muy identificado. Este es uno de los snakes análogos que tenemos. Como pueden ver allí, todo está marcado. El que llegue a la iglesia puede llegar tranquilamente a, a conectar o desconectar algo. Si desconectó algo, sabe dónde va a volverlo a ubicar. Uno de los snakes de la batería. Esta es la batería. Como pueden ver, no es un gran presupuesto. Es una batería súper sencilla, una batería muy económica. Como pueden ver, los platos también son súper económicos, súper básicos. Son como lo relativo a los Sabian B8, pero es lo que tenemos. Los micrófonos, como pueden ver ahí, son Shure PGA, no es nada pues del otro mundo. Eh,
con los overheads pues para las transmisiones. Por aquí abajo pueden ver pues el cableado todo muy organizado en la batería. Si hay algún problema uno puede identificar rápido, si hay un ruido uno puede identificar rápido. Y este es el, el espacio de trabajo pues en la consola, el área de trabajo en la consola. Otra cosa que les recomiendo ahorita para las transmisiones en vivo, y es que la mayoría de iglesias ya tienen una consola digital. Digamos, no voy a hablar de marcas en específico, pero les recomiendo que utilicen sus secuencias en multitrack. Utilícelas por favor en multitrack. Sus consolas normalmente tienen interfaces de audio, y por medio de esta interfaz de audio pueden conectar. Aquí si ven al lado esta computadora, en esta computadora está conectado un software que se llama Ableton Live, donde tenemos todas las secuencias en multitrack, y lo que hacemos es que por medio de un cable USB va a la consola, y ahorita estoy utilizando 10 canales de secuencia. ¿Para qué los 10 canales de secuencia? Para tener más distribuidas las señales de audio. Es decir, no sé si han escuchado una secuencia que es mono por un canal y por otro canal está el clic, y eso suena horrible porque están empaquetando un montón de sonidos que ya vienen premezclados en estéreo. Sobre todo ahorita la música cristiana moderna, que tiene tantos sintetizadores, tiene tantos sonidos que generan a veces a veces eh, no disonancia, sino que suena muy sibilante, muy estridente por la cantidad del contenido de frecuencias de medios y agudos que tiene la música moderna de hoy día, los sintetizadores. El poder tener por aparte las secuencias, todo independiente, para el sonidista le va a dar un mayor control eh, para manejar el tema de las secuencias y manejar bien la energía de lo que hablábamos ahorita para la mezcla del máster. Aquí tenemos los monitores de las voces. Si ustedes no tienen in-ears, yo lo que les recomiendo es que no compren esos que ven ahí en la imagen. Son muy baratos, a la iglesia se los vendieron súper baratos, pero suenan muy mal. O sea, realmente lo que yo les recomiendo es que no vayan a gastar dinero en este sistema de monitoreo que se llama Takstar. Si ya lo tienen, pues como les decía ahorita, optimizarlo para que funcione, pero si no tienen y piensan comprarlo, no se los recomiendo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto mostrándoles las fotos? Primero, pues para que vean de que sí se puede trabajar, digamos, con un presupuesto, eh, digamos que no muy alto. Yo sé que hay iglesias que tienen un presupuesto mucho más bajo que lo que vieron en las fotos, pero se pueden hacer cosas muy decentes. Otra de las cosas que les recomiendo son las conexiones. Estén muy pendientes de cómo están enviando la señal desde la consola hasta el computador de transmisión, hasta su switchera. Eh, Tengan muy presente eso, cómo están conectando. Recuerden, hay algo en audio que pueden investigar mucho, son los tipos de señales de línea. Hay unos voltajes específicos. Las consolas y todo lo de audio profesional maneja un voltaje que se llama más 4 dBu, y si están trabajando a ese voltaje y están enviando esa señal a una switchera, revisen que las entradas estén configuradas en más 4 dBu. Si está configurado en menos 10 dBu, van a empezar a generar ruidos o les va a sonar más pasito de lo normal. Si el voltaje está inverso, pueden generar mucho ruido. Entonces, tengan muy pendiente eso, lo pueden investigar. Y bueno, como les decía ahorita, es demasiada información para un tiempo, digamos, tan corto, pero de esa manera pueden ir mejorando mucho sus mezclas. Utilicen mucho las secuencias, se los recomiendo.
¿Por qué? Porque les va a ayudar a complementar el sonido de los sonidos de la alabanza, los tonos de las guitarras que a veces no son muy, digamos, muy profesionales. Poder tener un apoyo de unas guitarras en la secuencia les va a ayudar mucho, o de pads o de sintetizadores, les va a servir demasiado. Entonces, como les digo, es muy poco el tiempo. Quisiera poderles compartir muchas cosas más, pero así resumido y rápido, esto. Darnos 3 horas acá. Ok, muchísimas gracias, Sebastián, por tu aporte, tu conocimiento, tu experiencia y también a Jacob por acompañarnos esta noche en este espacio. También queremos agradecer a todos los pastores, a los músicos, al staff de sonido de las iglesias que nos permitieron entrar a sus hogares a través de esta transmisión. Y bueno, esperamos que en otra oportunidad podamos tenerles también para ampliar un poco más este tema, ¿no? Que consideramos es muy importante, teniendo en cuenta que esta pandemia se va a prolongar un poco más y que vamos a seguir transmitiendo por mucho tiempo y así volvamos a las iglesias. Creo que el tema de la transmisión no se va a acabar. Vamos a seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos optimizar el sonido en las transmisiones. Así que agradecemos por compartirnos, darnos estas herramientas que ha sido de gran bendición esta noche para todos los que hemos escuchado. Gracias, Sebastián y Jacob. No, de verdad que es un gusto. Vuelvo y repito, sé que quedan muchas cosas en el aire. Podría uno preguntarse, y bueno, ¿cómo hago para mejorar las mezclas? ¿Cómo hago? Dígame cómo hago, porque realmente por el tiempo no pudimos tocar muchas cosas en concreto, pero también pedir disculpas por lo que sucedió al inicio. Yo sé que hay unos chicos aquí detrás trabajando fuerte para que esta transmisión sea posible. Yo les agradezco a los chicos que están allí detrás poniendo la música al inicio, las imágenes. Yo sé que no es nada fácil con todas las personas escribiendo, no se escucha, no se escucha, hay un eco, hay un eco, hay un eco. Agradecerles por haber hecho posible esto, por solucionar. Sería genial que, no sé, nos compartieran qué era lo que estaba sucediendo ahorita, porque son cosas que a otra persona le puede pasar allí en su iglesia o cosas así. Pero pueden escribirme a mis redes sociales. Más que nada me muevo mucho por Instagram. A veces trato de hacer muchos en vivo o hago muchas historias. Me pueden encontrar como @cbazpérez en Instagram. Y en lo que les pueda servir es con todo el gusto. Y bueno, si quieren ver las transmisiones de mi iglesia, como les digo, es una iglesia pequeña, con un presupuesto no muy grande y estamos tratando cada día siempre de mejorar. Nos pueden encontrar como @ic.elcamino o en YouTube como El Camino Medellín. Pueden mirar allí también como un poco de lo que estamos haciendo también como iglesia, y en lo que les pueda servir es con todo el gusto. Ok, me están escribiendo aquí de el equipo de producción que hay varias preguntas. Esperen, aquí me enviaron una pregunta que colocaron en el chat, ¿no? Eh, y es el cómo hacer la mezcla para mejorar el sonido en el paso a paso, así puntualmente. O sea, si quieres, Sebas, respóndele. Mientras tanto, yo voy aquí escribiendo para que no se nos quede nada. ¿Cuánto tiempo tenemos realmente para yo no ir tan rápido? Yo creo que unos 10 minutos más. Ok. Bueno, ya hablando en la práctica, les recomiendo mucho la estructura de ganancia es todo. O sea, esa es la base de todo. Después de que organicen sus cables, su electricidad, y creo que para muchos puede ser cosas que no son de mucha importancia, pero es muy importante realizar una
estructura de ganancia correcta y adecuada para cada uno de sus canales es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no hacen una estructura de ganancia correcta, por ejemplo, vamos a poner uno de los casos más puntuales que suelen suceder en las iglesias, y es que a veces tenemos el pianista que es de todero, ¿cierto? El pianista que le toca eh, hacer los bajos, hacer la melodía y hacer absolutamente todo, pero cuando tenemos el pianista de todero y le ponemos un bajista y le ponemos un guitarrista, ya empiezan los conflictos de que es que no se entiende mi mezcla, o sea, ya no entiendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? De que automáticamente el pianista te va a subir volumen, ¿cierto? A su teclado porque no se escucha, porque por los simples arreglos musicales ya no se está entendiendo qué es lo que está haciendo el piano. Entonces, cuando el pianista te sube el volumen y te está entrando una señal muy fuerte a tu canal de entrada, pero aparte de eso tú tienes la ganancia a X posición, entonces tienes una señal muy fuerte entrando a la consola en el canal del piano, más una ganancia que le estás aplicando, ya empiezas a generar distorsión. Entonces, que presten mucha atención en el tema de las estructuras de ganancia. Muy saludable, les recomiendo que, por ejemplo, los elementos que son percusivos, como elementos como el redoblante, el bombo, los toms, todo lo que tenga que ver con elementos de percusión, que ese golpe, o sea, tan fuerte, el pic, pueda llegarles en el canal de entrada. Si ustedes miran, tiene como unos medidores, unos bombillitos que alumbran, y perdónenme que les hable así tan coloquial, eh, se van a dar cuenta de que pueden, ese pic de lo percutivo les puede estar picando más o menos en menos 18 o menos 15 decibeles. Máximo en menos 15 en los elementos percutivos. Pero ya, por ejemplo, cuando tengan una voz que más o menos la voz le mantenga el RMS o su peak, perdón, el peak esté más o menos aproximadamente en menos 18, hablando de una voz, de una guitarra eléctrica, hablando de un bajo, ¿cierto? Eso, si dominan bien este tema de la estructura de ganancia, van a empezar a mejorar sus mezclas. Segundo, búsquese en el internet tablitas de ecualización. Todos los instrumentos, todo lo que reproduce un sonido tiene algo que se llama respuesta en frecuencia. Tienen que conocer cuál es la respuesta en frecuencia de cada uno de los elementos. ¿Cuál es la respuesta en frecuencia de la voz del pastor? ¿Cuál es la respuesta en frecuencia del cantante, el director de alabanza? ¿Cuál es la respuesta en frecuencia del corista, del kick, del snare? ¿Qué van a lograr con eso? Cuando ustedes conocen cuál es la respuesta de frecuencia de los elementos, ustedes van a saber cómo ecualizar, van a saber tomar decisiones inteligentes en su ecualizador. Por ejemplo, normalmente una voz masculina, esto es un estándar, te va a empezar a reproducir aproximadamente a partir de los 150 Hz, más o menos. Yo he visto, porque me ha tocado visitar muchas iglesias donde las voces están con un filtro en 50 Hz y les tienen un realce en 90 Hz con un ancho de banda súper amplio, porque es que la voz, es que le estoy dando cuerpo a la voz, cuando la voz ni siquiera está bajando hasta esas frecuencias. Entonces les recomiendo filtrar adecuadamente. Si ustedes filtran eso y recuerden lo que les dije ahorita de saber administrar la energía, cuando ustedes filtran adecuadamente, ustedes van a aprovechar esa energía para el producto final, que es la mezcla en el máster. Entonces, filtrar adecuadamente, se los recomiendo también full. Todavía no se metan en el tema del compresor, que es que, porque me ha tocado ver también en iglesias que cambian de análogo a digital y de una le prenden todos los procesos. Le ponen que el compresor, que le va a poner este proceso que vi, pero todavía no tienen la estructura de ganancia clara. Entonces, estructura de ganancia, apliquen bien los procesos, utilicen las panorámicas.
Por ejemplo, si tienen 4 voces, traten por ejemplo, tener la voz principal en el centro y las otras abrirlas un poquito a los lados. Traten de utilizar reverb para emular un espacio. Eh, Eso les puedo recomendar en los 10 minutos que me dio el pastor. Paz, tienes el micrófono cerrado. Hay otra pregunta que tiene que ver con las transmisiones en vivo, no las pregrabadas, sino en vivo. Y es a veces cuando no está sincronizado el audio, la voz, con el video. ¿Cómo hacer para que no ocurra eso? Es una pregunta que hay en el chat. Bueno, básicamente pues tocaría conocer cómo está haciendo las conexiones esta persona, porque puede pasar por muchos factores. Puede pasar porque literalmente hay una desincronización en el códec que estás utilizando para la transmisión. No sabemos si esta persona está utilizando un software para hacer una transmisión donde pueda sincronizar esto. No sabemos si está utilizando una switchera o está mandando, no sé, pueden ser muchos factores, desde el tema de conexión hasta el tema de cómo estás ajustando el códec para tu transmisión. Entonces es una pregunta que tiene que ser como bien específica para saber en cuál de los pasos está esta persona, digamos, o dónde puede para esta persona puntualmente, eh, digamos, plantearle la solución. Pero, pero pueden ser, como les digo, pueden ser, en la mayoría de casos es que el códec no está bien configurado. Entonces, no sé si esta persona podría decirnos cómo está configurando su sistema de transmisión. Algo que también ha pasado mucho es que hay capturadoras de video, como por ejemplo, les voy a decir una en específico que yo sé que no funciona muy bien, y es una Blackmagic que se llama, es una blanca, se llama Intensity Shuttle. Esta capturadora de video y de audio, por más que tú intentes, nunca te va a sincronizar ambas cosas, pero ya es problema de la capturadora. Esa no les recomiendo que la compren por nada del mundo. De hecho, en la misma página de Blackmagic, si ustedes se meten al foro, se van a encontrar con que todo el mundo que la compró tiene el mismo problema de que no les sincroniza el audio del video, o les frisa la imagen y continúa el video, o les pone intermitencias en el audio mientras el video avanza, mete mucha intermitencia. Entonces, por eso les digo que puede ser muchos factores. Otro de los factores que yo me he encontrado es que no utilizan cables en sus conexiones, cables HDMI de alta velocidad. Es muy importante, no es que por ejemplo, llegaron y fueron al San Andresito y compraron el cable HDMI más barato. Tienen que asegurarse que los cables, si hacen conexiones HDMI, sean cables de alta velocidad. Listo. Otro de los factores que me he encontrado por problemas de sincronización es que el computador a veces no tiene el procesamiento, no tiene una capacidad en su procesador para procesar todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, otra recomendación que les doy es que antes de comprar un computador para hacer transmisiones, primero revisen qué software van a utilizar. Todos los software que ustedes vayan a comprar tienen requerimientos de sistema mínimos. Y estamos acostumbrados, porque yo sé, en las iglesias a veces por necesidad sale un computador muy barato en internet, lo compramos y después instalamos el programa. Pero el paso correcto es: listo, voy a utilizar Wirecast, supongamos. Listo, entonces antes de comprar el computador, busquemos en Wirecast, y llega y escriben requerimientos de sistema para Wirecast 11, y les va a aparecer una lista. Mire, necesita un procesador que mínimo sea Core i5, que sea de 4 núcleos, que mínimo sea de, no sé,
de 5 megahertz, etcétera, etcétera. Con eso, si ustedes lo revisan primero, se van a evitar muchos dolores de cabeza, porque a veces hacen todos los pasos correctos, tienen los cables de alta velocidad, los cables SDI tienen los que son, otra de las cosas que les recomiendo es que si van a hacer conexiones por SDI, revisen que el ancho de banda de la transmisión por ese cable SDI sí sea la que ustedes van a utilizar para enviar el video. No todos los cables tienen la misma capacidad para transmitir el ancho de la calidad de la imagen que van a transmitir. Entonces revisen muy bien qué cables SDI están utilizando. En otros casos están utilizando cables coaxiales. Y si ustedes miran en internet, hay muchos cables coaxiales, hay RG6, hay RG11, hay RG2, y no todos tienen la capacidad de llevar un 1080, supongamos. Entonces revisen muy bien eso, porque eso también les da desincronización. Y volviendo al tema del computador, que es lo más importante, que es donde llega la señal, la última, es lo que va a transmitir. El tema del procesador es muy importante. Entonces también el computador, cuando no tiene la capacidad de procesamiento, también les va a dar desincronización del audio y el video. Entonces, mire que son muchos factores los del posible error. Paz tu micrófono. Una última pregunta que me envían aquí. ¿Cómo puedo conectar una consola Behringer XR18 Air para que la mezcla salga al celular? Si quieres esa la podemos pasar a otra porque acá ya la respondí por el interno. Entonces, o bueno, si quieren también ahí para que todos la tengan, pero pues por si hay otra pregunta por ahí. No, esa es la última pregunta que... Ah, bueno, entonces sí. Igual para los que tienen estas consolitas XR, créanme que es lo mejor que pueden tener para estos tiempos de pandemia si no tienen mucho presupuesto. Esta consolita también tiene una interfaz de audio por USB. Entonces, si consiguen un computador, pueden mandar el audio directamente de su máster digitalmente a la computadora y así se evitan de tener otra interfaz de audio aparte y salir de la consola y entrar a la interfaz y de la interfaz entrar al computador, sino que directo pueden ir a la computadora. Eh, entonces, digamos que recordemos lo que les decía al inicio. Miren muy bien qué tienen en sus manos, qué recursos tienen en sus manos y trátenle de sacar el máximo provecho. O sea, a mí estos temas me apasionan mucho, pues obviamente porque es mi profesión, pero servir a la iglesia me apasiona demasiado. Uno, porque me ha tocado ver cómo estafan a la iglesia, porque me ha tocado ver cómo muchas veces a los pastores los estafan, les meten equipos que no son, pero también porque me ha tocado ver que a veces teniendo el recurso para hacer cosas buenas no se hacen las cosas bien hechas, ¿cierto? Entonces por eso me apasiona tanto el servir a la iglesia. Miren qué recursos tienen en sus manos, investiguen, no se queden solamente con estas 3 palabras que les alcancé a mencionar acá, así muy rápido, sino que puedan buscar en YouTube, puedan buscar en Google. Ahorita es muy fácil encontrar información y ante todo hagan muchas pruebas. Hagan pruebas, 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 pruebas hasta que puedan lograr el resultado que ustedes quieren. Bueno, ahora sí estamos finalizando este espacio. Gracias nuevamente, Sebastián y Jacob, por el tiempo que nos han dado para estar aquí compartiendo con músicos, con sonidistas y también con pastores. Agradecemos este tiempo de ustedes y también valoramos el tiempo que cada persona ha tomado para conectarse con nosotros en esta noche y también al equipo de producción que está detrás de cámaras. Así que, Sebastián, esperamos que en otra ocasión podamos tenerte también con Jacob. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes.
Sí, y a todos los que aún están conectados, Dios bendiga sus vidas, que tengan una feliz noche y un gran abrazo para todos. Bendiciones.